La Hora Deportiva. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo space de la Hora Deportiva en su edición de baloncesto y en una semana que nos gustaría haberos traído mejores noticias, pero no son nada positivas ni en lo deportivo ni en la parcela más allá de las pistas. Lo más triste, vamos a empezar por la noticia que nos sacudía a todos y que ocurría precisamente hace una semana cuando estábamos haciendo el space de la semana pasada y rezábamos porque no ocurriese ningún contratiempo, pues un poquito antes, en el entrenamiento de ese jueves, el capitán del equipo y uno de los faros y alma mater de la plantilla blanquiazul, Pau Treviño, se lesionaba de gravedad. Hablaremos del tipo de lesión que ha tenido y de qué escenarios se abren ahora, pero vamos, en resumidas cuentas, el capitán ilerdense de Ciudad de Ponferrada se dice adiós a la campaña, a la temporada. Posiblemente por este factor y por otros, el equipo dirigido por Oriol Pozo acudió a Valladolid el domingo a enfrentarnos ante un equipazo, por muchas lesiones que tuviese, como es el Ciudad de Valladolid, que nos ha acabado venciendo y, por qué no reconocerlo, pasarnos por encima para al final ganarnos por un marcador global de 86-58. Y bueno, de todo esto y más cosas hablaremos en este space durante los próximos minutos. Saludo a uno de los colaboradores habituales, Borja Barredo, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Y volvemos a contar con participación de lujo, como es Raúl Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Rubén, Borja. Bueno, Qué ¿qué tal rápido has estamos? entrado, Raúl, así me gusta. Ya, es que ya estaba, digo, voy a quitar el mute porque si no luego se mete siempre conmigo Borja. Y digo, voy a quitarlo rápido. He estado estudiando 5 minutos antes la parrilla de Fórmula 1 y la París-Niza y la Tirreno, por si me preguntas, y ya está, al lío. Venga, pues Ayuso, Borja, Ayuso se cayó, que lo sepas. la presidenta del Sí, gobierno. ayer, pero eso fue ayer. Bueno, Borja, me vas a dejar que ceda la primera intervención a Raúl. Vamos a entrar ya en materia. Hablamos del partido del pasado domingo en Pisuerga ante Valladolid. Y bueno, empiezo por ti, Raúl, porque la verdad es que al poco de acabar el partido te leí un tuit valorando o haciendo una lectura del encuentro, que bueno, que yo creo que un poco más se puede decir de forma tan completa dentro de los límites que te marca en cada tuit la red social X. Entonces, bueno, aquí tienes la ocasión de profundizar un poquito, haznos una lectura de lo que vistes en el partido del pasado domingo. Recuerdo el marcador, Valladolid 86, Ponferrada 58. Bueno, pues lo que vi pues fue lo que empezamos el partido con, no sé cómo decirlo, con 10 puntos por debajo, ¿no? Con la baja de Pau, yo creo que quien más, quien menos, pues esperaba que la dificultad, que ya se sabía que iba a ser jugar en Pisuerga, pues la dificultad era mucho mayor, porque nos falta ese jugador que no es porque tenga unos números o haga jugar o su juego, es que su juego y su alma, digamos, pues al final repercute en todo el equipo, ¿no? Y esa baja ya empiezas con esa sensación de que va a ser aún más difícil, ¿no? El primer cuarto no se empezó mal, aunque se jugó mal, yo creo, pero las diferencias no eran muy grandes. Pero en cuanto ellos no apretaron, vamos, cuando ellos siguieron en su ritmo y nosotros fallamos ya a canastas más sencillas y se nos fueron un poco en el marcador, el partido casi se acabó, ¿no? Entonces, lo que ponía en el tuit, creo recordar, ¿sabes? Es que la baja y luego la calidad de ellos, porque, joder, es que
hubo jugadas de mucha calidad del equipo contrario, ¿no? Y a veces cuando te hacen eso, pues no te queda, entre comillas, más que aplaudir, ¿no? Y luego, lo que pasa muchas veces a este equipo, hemos hablado aquí muchas veces y cualquiera que vea a Clínica Ciudad de Ponferrada, que es un equipo súper intenso, que es un equipo que va siempre a machete, que hay a veces que saben bien las cosas, a veces que no saben tan bien, pero el equipo, entre comillas, no baja los brazos, y el otro día me dio la sensación de que sí que los bajaba un poco, ¿no? Y el cuarto, que perdías de 4, creo que era de 4, regalas un último balón, se te van de 6, y luego ya el segundo cuarto dejas meter muchas canastas, la defensa no era lo intensa que tú en ataque, no estabas mal, y nos fuimos desquiciando poco a poco, y era como cada vez jugar más precipitado, pérdidas de balón, canastas fáciles que se fallan, no sé, era una sensación de superioridad del equipo contrario, ¿no? Luego, pues creo que también puse alguna decisión arbitral. Ya sabéis que a mí hablar de los árbitros no es que me guste mucho. Creo que su nivel es inferior al nivel de los jugadores de la categoría, pero eso es así, no se puede cambiar, y tampoco se puede cambiar que casi siempre tienden a favorecer al equipo grande. Pero nosotros en esas cosas nos ha pasado más de una vez, nos desquiciamos muy pronto, ¿no? Ya no hablo del entrenador o los jugadores, digo en general. Se nota que es no sé, no estamos centrados en lo que tenemos que estar, que es muy difícil, ¿eh? Que Borja lo sabe, además, tú también, que además lo has vivido mucho tiempo desde los dos lados, que es difícil a veces pausar las pulsaciones, pero yo creo que deberíamos de tener esa tranquilidad para pensar que si el arbitraje es un poco malo, pues bueno, pues hay que tirar, y no me quiero centrar en eso porque de todo lo que pasó yo creo que eso tampoco fue lo más importante, ni mucho menos. Entonces, al final, ves que el equipo contrario no falla, cada vez se aumenta la diferencia. Como dijo luego David Barrio, tenían entre ceja y ceja el basket average, y pues se nos fueron hasta que ya el marcador, ya en el tercer cuarto, ya era insalvable. Y aunque parecía que en el último cuarto podíamos recuperar ese básquet a veraz y por lo menos pues que no te ganen de más de 22, pues al final te ganaron. También tengo que decir que yo creo que desgraciadamente el básquet a veraz no va a ser importante con Valladolid, ¿no? Y al final, unas cosas y otras, llevó que al partido, pues 28 puntos, una paliza en toda regla, que no es la primera, y a lo mejor no es la última, porque juegas contra verdaderos transatlánticos, equipos que quieren ascender sí o sí, como luego hablaremos de la próxima visita el domingo, y te da esa sensación de que no tuviste nunca opción, y que con la baja de Pau, del Capi, de Treviño, pues eso nos puede lastrar, salvo que se consiga algún refuerzo, que también me imagino que hablaremos más tarde, te lastra, y nos va a ser más complicado competir. Pero lo que digo yo siempre, este equipo lo bueno que tiene es que sabes que el siguiente partido, salga bien o mal, el equipo lo va a intentar dar todo, y los entrenamientos esta semana seguro que son súper intensos, y entonces en ese sentido no tengo dudas. La temporada es tremendamente buena, y teníamos el derecho a soñar, y la baja de un jugador, por muy importante que sea, yo creo que no nos tiene que quitar ese sueño de competir, de intentar quedar lo más arriba posible, y que sea lo que luego tenga que pasar, ¿no? Y esa es la sensación que me quedó, ¿no? Que el equipo se vino abajo, se desquició, intentó jugar un poco más alocado, fallando canastas muy fáciles. Por dentro, claro, pues Hayes prácticamente cuando
le tocaba con Ochi, pues la diferencia física era abrumadora. Ellos intentaban meter también el balón por dentro para luego sacarlo. Nosotros desde fuera también tuvimos poco acierto. No sé, o sea, fue un cúmulo de cosas que al final quedó esa mala sensación. Pero como conocemos a este equipo y como nos ha dado tantas alegrías, ya no de resultados, que también, sino de sensaciones que lo dan todo, pues estamos sabiendo que la baja, como digo, de Pau, no quiero reiterarme 100 veces, es muy importante, pero sabemos que este equipo va a seguir dando la cara. Así vi ese partido. Bueno, antes de dar paso a Borja, invitaros a que si tenéis algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, lo hagáis a través del muro de nuestra cuenta, de La Hora Deportiva, como acaba de hacer Javier Vamos Deportiva, que a nivel de reflexión, bueno, yo creo que todos estamos un poquito de bajón. Él comenta que a ver si nos reponemos de este palo, porque si no, igual tenemos que confirmarnos con quedar octavos en la clasificación. Bueno, hablaremos de todo un poco. La verdad es que Raúl ha hecho una introducción bastante buena porque acaba de darnos pie a todo, absolutamente todo lo que tenemos que hablar en este space, tanto dentro como fuera de la pista, como el partido de Sevilla, como lo que se viene con la lesión de Pau Treviño y si el club va a ir al mercado de fichajes o no. Pero bueno, antes de nada, Borja, de nuevo buenas noches. ¿Cuál es tu lectura propiamente dicha del partido en lo deportivo? Bueno, vamos a ver ahora. No sé si me escucha, Raúl. Yo a ti sí, a Borja no. Vale. Vamos a ver, creo que a Borja lo estamos perdiendo, pero bueno, mientras se incorpora, comentaros que el partido, bueno, podemos decir que lo has dicho tú, Raúl, que el primer cuarto, pues ahora, vale. Pues venga, ya estaba empezando, pero quiero escucharte a ti antes de seguir yo. ¿Cuál es la lectura que haces del partido en lo deportivo, Borja? Borja. Bueno, pues hemos perdido nuevamente. Bueno, mientras lo incorporamos. Estaba diciendo que Pasa a todos, voy a resetar y volver a empezar y venga, continúa tú, pues Rubén. voy yo con la lectura que hago del partido. Bueno, pues yo lo que vi fue un primer cuarto, como bien dice Raúl, donde el marcador estuvo más o menos equilibrado. Sí, la verdad es que no fue un partido brillante en ningún momento. En este sentido, las defensas predominaron, pero bueno, ahí estábamos. Sí que es cierto que es una pena que ya acabamos siguiendo 20-14, creo que ese fue el tanteo al final del primer cuarto, donde regalamos la última posesión. Si no, podríamos haber acabado pues con menos renta, pero a partir del segundo cuarto, pues vino un poquito la hecatombe. Y me refiero a que bueno, pues no nos encontramos cómodos en ningún momento. Para mí fue bastante clave la desventaja que tuvimos a lo largo del partido en lo que es el juego interior. En muchos momentos la lucha entre Hayes y los interiores de ellos, especialmente lo habéis mencionado, Fares Ochi, pues salimos desfavorecidos. Se vio sobrepasado Riley Hayes. También y es una excusa, bajo mi punto de vista, se le tuvo mucho respeto a Fares Ochi.
Hablo de la pareja arbitral sin que des una excusa en ningún momento, porque cuando te ganan por 28 puntos, ahí poco puedes excusarte, pero al tunecino se le permitieron todo tipo de contactos y demás. No hubo, bajo mi punto de vista, el mismo criterio, pero repito, no es excusa, porque se empieza ahí, se empieza por el tema del control del rebote, por el tema de que cuando lo capturas, Valladolid es capaz de hacer un rápido balance defensivo sin que tú tengas opción a correr. Jugadores que tal vez yo esperaba que diesen un paso adelante ante la baja de Treviño, que estuvieron perdidos en la pista. Y entonces, pues empezando por ahí, pues poco más hay que decir. Valladolid, pues se une el hecho de que no es, Raúl, tanto que buscasen el average particular, que a ver, también tiene su importancia. Ahora ya son 2 victorias y ya verás por delante de nosotros. Pero David Barrio lo comentó en sala de prensa y, si os acordáis, también lo dijo en Ser Deportivos Bierzo cuando lo entrevistó Paco Jiménez, que ellos lo que buscaban era quitarse el mal sabor de boca que les supuso el caer por 22 puntos en la pista del Lidia Valentín. Entonces, pues eran un poquito sus demonios respecto a la primera vuelta. Reconocían que era el peor partido que habían tenido, que había sido el único que no habían competido y que tenían ganas de eso. Y David Barrio hablaba en la sala de prensa de que en la pizarra antes del partido había marcado 2 cosas, que una de ellas era dormir líderes y que la otra era 22 puntos. Pues un poquito como el reto para la plantilla, que salió plenamente motivada. Y bueno, pues hecho esta lectura, Borja, creo que ahí sí ya te tengo. Sí, da problemas hoy Twitter, me pasa como a Ricardo el otro día en la tertulia de fútbol, que cuando quieres hablar pues te sales, ¿no? He cambiado el casco y esperemos que mejoremos un poco, pero os pido disculpas. Bueno, a ver, la entrada que habéis hecho, la de Raúl, ha sido espectacular porque nos ha dejado todo el análisis y tú, Rubén, has hablado claro de lo que pudimos ver en directo, tú a pie de pista y yo un poquito en la grada. ¿Qué decir del partido? Bueno, yo en lo meramente deportivo, para mí el partido, como bien habéis dicho, lo marca el capitán del equipo, pero yo creo que esta plantilla tiene suficientes jugadores para poder aportar cosas en lo que es el desarrollo del juego. Es decir, es verdad que la baja de Treviño es importante, pero yo creo que tanto Keke como Sima en determinadas situaciones pueden estar jugando al 4. Rasmus Black es un jugador que ha hecho un primer tercio de temporada muy bueno y yo creo que hablaremos después, pero este tipo de jugadores tienen que dar un paso adelante. ¿Dónde para mí se rompe el partido? Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en que Valladolid sea un equipazo o que Valladolid sea un equipo para ascender. Creo que es un equipo que compite muy bien, creo que está muy, muy bien dirigido por David Barrio, pero es un equipo en el que nosotros, yo creo que si estamos con otra actitud, si estamos con otra idea, si hubiéramos estado más frescos, yo creo que les podíamos haber competido. Para mí el segundo cuarto lo marca por completo. La segunda unidad no está al nivel que había demostrado en las últimas jornadas y el segundo cuarto estamos casi 3 minutos anotando muy, muy poquito. Creo que cuando dejamos de correr se nos nota demasiado nuestras carencias en estático, porque cuando jugamos en estático, pues nuestra primera opción es buscar a Hayes. ¿Cuál es el problema de Hayes? Que cuando se encuentra con un poste, pues con mucha envergadura, con muchos brazos, como es Ochi, pues le hace mucho daño en el interior. ¿Qué es lo que le costó hacer lectura a Hayes? Que yo creo que ahí podemos hablar un poquito de que yo creo que él no estuvo fresco mentalmente. Bueno, pues intentar sacarlo y ese tiro a 4 metros que tiene Hayes solamente lo vimos en el último cuarto cuando estaba el partido perdido. Pero es verdad que esas situaciones... Pensar que Hayes, pues pensar que Ochi en esta liga es una especie de Tavares. Como bien ha dicho Rubén, es un jugador al que se le permite todo, al que le dan mucho también, pero a él se le permite mucho en pintura porque se lo ha ganado, eso es cierto. Y es verdad que tú tienes que sacarlo para afuera para generar espacios. La mejor manera de sacarlo fuera son con tiros abiertos. Yo creo que ahí Hayes no estuvo listo. Morales es verdad que el rato del primer cuarto, cuando está acertado en lanzamientos de 3, coincide que también está en algún momento Ochi. Entonces, bueno, yo creo que ahí para mí es una de las claves el que quizás no hayamos jugado en estático de esas situaciones. Y luego David Barrio nos tiene completamente trabajado, nos conoce de sobra y claro, él sabe que si para nuestro ritmo, nuestro contraataque,
Nuestras situaciones del 4 que gana ventaja a los 4 de los rivales y llega el primero en el balance y en la transición, pues dejamos de jugar. Luego mencionaremos algunos jugadores que para mí no dieron un paso adelante o no aportaron en lo defensivo, ¿no? Porque sí es verdad que si tú quieres competir, no puedes estar con 45 puntos al descanso contra Valladolid. Y el tercer cuarto, que todavía te lo rompe muchísimo más, creo que nos había metido 30 puntos en el tercer cuarto. Entonces, hay un problema de trabajo defensivo que yo creo que viene provocado en defensa del equipo, viene provocado por el que se descentraron o estaban excesivamente nerviosos o excesivamente atenazados por el ambiente, atenazados o buscando culpables donde no los hay. Repito, buscando culpables donde no los hay. Y creo Suscribo, que nada, como suscribo totalmente. pasó, correcto, y como pasó el día de Cáceres, pues resetear, no pasa nada por decir que ha habido un partido malo. Aquí no nos dedicamos a criticar haciendo daño, sino que nuestra crítica intentamos que sea constructiva. Esto se lo digo a un medio de comunicación de Ponferrada. Entonces, a lo que yo voy es que reseteemos, que busquemos la mejor manera posible, buscar el factor Treviño, que lo desempeñen otros jugadores y ya está, centrarnos en Córdoba, que creo que es lo más importante. Sí, sí, yo ese medio también se lo he hecho saber, que una cosa es dar palos gratuitos y otra cosa es que, bueno, que hay que cuando vemos algo tenemos la obligación de decirlo desde la forma más respetuosa y creo que constructivas. Y entonces, bueno, hay veces que los resultados no se tapan, sobre todo lo ha ido mencionando en space anteriores, y hay situaciones de jugadores que bueno, pues que no están en su mejor estado de forma, que yo confío, espero que sea algo coyuntural, que sea un tema anímico, o de confianza, mejor dicho, y hablo como uno de ellos, y repito, no es buscar culpables, es simplemente decir que yo espero más y que hablo claramente. Ramos Black, yo creo que tiene capacidad para volver a ser importante y sobre todo no desconectar mentalmente o no andar con ansiedad en los partidos, en este particular. Y bueno, luego por otra parte, y espero que me tape la boca de nuevo, está el tema de Cameron Okeke, que yo en Pisuerga lo vi completamente que muy poca gente estuvo bien de los nuestros en este partido, que bajamos los brazos por momentos, que el equipo, si no es intenso los 40 minutos y si no defiende y no tiene actitud y se mantiene concentrado, pues es imposible competir. Pero yo menciono estos dos nombres porque son los que más están en una posición que ahora, por desgracia, Pau Treviño ya no va a poder cubrir, y a los que les tenemos que pedir que den un paso adelante. No sé cómo lo ves, Raúl. Raúl, una consulta que te hago yo. Tú como aficionado y has sido entrenador, yo te hago una pregunta. ¿Quién crees tú que puede hacer en pista? No digo tanto en defensa, sino en ataque. ¿Quién crees que es el mejor que puede ocupar el trabajo que hacía, para ti, el trabajo que hacía Treviño? Pues mira, yo por características un poco, yo vería a Morales, que tiene más, lo veo un jugador muy versátil, alto, pero no, bueno, a ver, iba a decir que se, que se pelea adentro, no es su fuerte precisamente, pero es un jugador que podría hacerlo, ¿no? Porque yo a Okeke y a Black, a Okeke no lo conozco, y a Black mucha confianza no le tengo. Y además es que me parece, Black y Okeke también me parece un poco, pero lo conozco menos, que son tipo de jugadores, joder. Yo es que soy un poco, bueno, ya tengo mi edad como vosotros, ¿no? Y a mí esto de gente alta que juegue a 7 metros de la canasta, pues está bien, pero oye, pues a veces hay que intentar coger confianza, aunque sea metiendo canastas fáciles, metiéndote hacia adentro. Y es que el otro día era al revés, que cogían los pocos balones que cogían en sus manos, que digamos que asumían la responsabilidad, era para tirar triples. No sé si entre los dos meterían alguno, pero fallaron varios. Y entonces yo creo que son tipo de jugadores
que tampoco son de mucha brega ahí dentro. Entonces a Morales lo vería un poco, pero claro, a Morales le falta a lo mejor esa sangre de Treviño. Claro, es que estamos hablando de un jugador como Treviño que iría a la guerra con dos pistolas, ¿no? Entonces es complicado, pero ahí es la labor un poco de Oriol, de intentar buscar a ese tipo de jugador que estamos hablando, que no a lo mejor haga el trabajo de Treviño, pero que haga un trabajo que no le echamos tanto de menos, ¿no? Y que a lo mejor beneficia al propio y a los compañeros, ¿no? Porque yo es que a Blaque, ya digo, yo no les tengo mucha fe, la verdad, pero me parece que deberían de intentar jugar a lo más fácil, y luego si tienen confianza, pues oye, pues si hay que tirar tiros porque está hecha la jugada y hay que tirar un tiro que estás liberado, pues se tira, pero la responsabilidad esa de yo por dentro no me peleo mucho y voy a salir para tirar desde fuera cuando tampoco tienes una calidad excelsa, es que, o que el primer partido que lo vimos en el Toralín, que vamos, es que era un jugador totalmente distinto al que vimos el otro día. Se metía con más decidido hacia adentro, no sé, también tiró de fuera, pero yo le vi otra actitud, que no digo que haya jugado pasota, ¿no? Pero a lo mejor la confianza, que por lo que sea no la tiene, porque los anteriores partidos no le ha salido tan bien como el primero. Pero me parece eso. Yo, pues Morales, quizás es a tu pregunta, después de darle muchas vueltas, quizás sería ese jugador siendo con características distintas, pero al que veo que puede hacer más daño a las defensas contrarias que Blacky o Keke. ¿Y para ti, Rubén? A ver, claro, o sea, yo concuerdo en que ahora mismo por Garra, si analizamos Garra, en el juego interior, bueno, y en lo que es la plantilla, una vez que ya no está Pau Treviño, tú fíjate qué curioso es esto, que hemos dicho varias veces, le hemos achacado falta de garra a Antonio Morales, o que incluso podía ser blando en algunas situaciones. Pues ya a final de la pasada temporada y en esta lo hemos dicho más de una vez, nos está tapando la boca y está demostrando que es capaz de pegarse con todo el mundo y encima está aportando lanzamiento exterior, que fue de los más acertados en el partido de los que menos mal estuvieron en el partido de Valladolid y de los que van decididamente al aro y repito, a pegarse con quien haga falta. Pero bueno, esto ya lo sabíamos, o sea, ya sabemos lo que aporta Morales en la rotación. Lo viene aportando desde que ha llegado aquí a Ponferrada, pero el hecho es que ahora te falta un jugador fundamental, muy importante. Y a ver, es el turno de que haya jugadores que no han tenido tal vez este protagonismo, que es cuando tienen tiempo de reivindicarse y dar un paso adelante. Que bueno, que si no tienen carácter para ello, que no lo sé, pues eso se tiene o no se tiene. Pero claro, llega este partido y, por ejemplo, el 3 titular ha sido Usman Sima, que en el global estuvo incluso mejor que Okeke, cuando es un jugador que es muy bueno defensivamente, pero siempre hemos dicho que en ataque algo más limitado y estuvo mejor que Okeke. Pues bueno, a ver, es que necesitamos algo más. Ahora mismo si queremos competir en los partidos que vienen adelante. Y a ver, no es que quiera ser ni tremendista ni ser excesivamente crítico, pero me tengo que ceñir a lo que he visto en Valladolid, que es algo coyuntural, pues ojalá, pero lo que vi el otro día no me gustó en absoluto. Mira, yo con respecto a lo que os preguntaba, a mí se me plantean varias dudas. Yo desde fuera no sé los entrenamientos por la semana, pero se me plantean varias dudas. Yo tengo claro que Black es el jugador que tiene que sustituir cuando esté al 4, o la Barca estaba al 4 Treviño, tiene que ser Black. Y Ramos Black no tiene que ser un jugador de 15 minutos en el que si mete el primer triple lo dejamos en pista y si falla los dos primeros lo cambiamos. Quizás haya que darle un poquito más de confianza porque necesitamos de él. Estoy de acuerdo con Raúl en el que es verdad que a lo mejor Morales en determinadas situaciones puede ayudar haciendo un 45, jugando de 4 y al 5, pero sí es verdad que Morales, yo sé que a veces he sido muy crítico con él, pero viéndolo en directo el otro día en Valladolid,
sigue teniendo los mismos problemas de trabajo del lado débil, de segundas ayudas, y de hecho hay 2 ocasiones en que Oriol le iba a cambiar, pero coincide que mete el triple y lo mantiene porque estaba acertado. Yo, para mí, las dudas siempre me recaen en el alero alto. Creo sinceramente que el jugador al que hay que darle más confianza de lo normal, y el próximo partido, perdón, ante Sevilla, porque como me ha dicho Javi ahora por Twitter, no era, he dicho Córdoba, pero es Sevilla. Y el próximo partido ante Sevilla, a lo mejor hay que darle un poquito más de confianza a estos jugadores para ver qué pueden aportar. Es decir, no estar Oriol tan centrado en sacar el máximo provecho de ellos y tener un poquito de paciencia y que, aunque falle la primera o aunque cometa una pérdida, aguantarlos un poco más porque vamos a necesitar de ellos. Alguno me dirá, joder, pero no, el partido de Sevilla no es el más importante para poder hacer ese trabajo. Yo creo que sí. O sea, precisamente contra Sevilla vuelvo con la idea que tenía el pasado jueves. Yo creo que no tenemos nada que perder ante estos rivales porque están jugando en su pista y lo que están presionados son ellos. Así vimos a Valladolid y luego, si me permitís, hago un breve inciso. Sevilla está en la obligación de ganar, nosotros no tenemos nada que perder, como mucho, bueno, pues intentar salvar el básquet a verás, pero creo sencillamente que es un partido perfecto para que jugadores, y termino, como Keke y como Black, se les dé más minutos en pista, y aunque haya un fallo, una acumulación de fallos en poco tiempo, mantenernos un poco más porque vamos a necesitar de ellos y tenemos que ganar en confianza, porque al final pasa por ellos, salvo que me digáis que mañana fichamos a un jugador que venga de la liga rumana y que meta 20-10 y que sea un 34, que haga el mismo trabajo de Treviño, pues tendremos que tirar con lo que hay. Correcto. Bueno, ya de lo deportivo hay poquito más que hablar. Sí que reseñar que Oriol Pozo en sala de prensa, pues puso toda la responsabilidad en lo que había hecho sus jugadores en pista, que quiero decir que no puso paños calientes, habló de partido inaceptable y que no es tolerable bajo ninguna de las circunstancias, no buscó excusas de ningún tipo, por lo menos en sala de prensa. Y bueno, a partir de ahí sí que tengo que reconocer que en estas circunstancias las caras expresan mucho. Y luego ya entraremos en más detalles, pero las caras de los jugadores durante el partido pues fueron bastante clarificadoras, y la del entrenador, tanto en pista como luego en sala de prensa, también era bastante explícita, vamos, su cara. Y bueno, pues transmitían un estado anímico bajo, vamos, hay que reconocerlo, todo el mundo lo vio. A partir de ahí, borrón y cuenta nueva, seremos capaces de resetear y centrarnos en lo que queda de temporada, o estaremos de luto todavía en Sevilla. Venga, Raúl, no, yo creo que no, yo creo que yo lo decía antes, yo creo que como animales, que lo que hablabais antes, que yo no lo pillo, pero bueno, da igual, de las críticas y tal. El Oriol el otro día en 4 minutos estuvo muy crítico con los jugadores, ¿eh? No es que las críticas vengan de fuera y dentro es como todo no, el otro día estuvo muy crítico. Entonces yo estoy seguro que esta semana les ha metido mucha caña. En el sentido, o tampoco con mesura, porque este equipo lo está haciendo muy bien y están trabajando durante toda la temporada muy bien. Entonces yo creo que a Sevilla, que te pueden ganar, y te pueden ganar bien además, pero yo creo que a Sevilla vamos a ir con otro convencimiento, y ya la lesión además de Pau, si no me equivoco, fue un jueves, entre comillas, no te deja mucho espacio para preparar el partido sin ese jugador tan importante, y ahora ya hemos tenido una semana por delante sabiendo que vas a tener esa baja, ¿no? Entonces yo creo que a Sevilla vamos a ir a competir, que luego se te puede dar mal el partido o bien, eso no lo sabemos, pero yo creo que no vamos a ir con tan cabizbajos como estuvimos en Pisuerga. A mí, si me permitís, bueno, Rubén y Raúl, si me permitís, me gustaría hacer una mención aparte, no sé si lo tenías tú puesto, Rubén. Me gustaría hablar un poco del tema de Oriol, ¿vale?
Yo creo, sinceramente, voy a dar mi opinión al respecto y el pasado día estuve detrás del banquillo y quizás se ve mejor, ¿vale? Oriol, para mí, siempre lo he dicho, grandísimo entrenador, prepara durante la semana los partidos de manera espectacular. Creo que es un entrenador que va en alza, que va con la flecha para arriba. Creo que es un entrenador que siempre he dicho que había que retenerlo y mantenerlo, pero es verdad que también debería haber gente del club que tendría que hablar con él en determinadas situaciones. Me explico. Eh, yo creo que entiendo la situación, ¿eh? Sé que viene de la lesión, sé que es un partido importante Valladolid, la grada está arriba, un ambiente muy muy bueno, de buen baloncesto, el equipo pues una incógnita con la situación de Treviño, viene una pareja arbitral en la que está Pellitero, que es el famoso árbitro en el que se hizo un informe en el cual se intentó dejar claro que no era muy bueno en aquel partido del derby, que hubieran seleccionado a un árbitro que era de León. Pero yo creo sinceramente que con Oriol habría que hablar y con el cuerpo técnico habría que hablar, si no lo han hecho ya, es mi comentario, para intentar transmitir muchísima más tranquilidad y no estar buscando elementos exteriores. Me explico. Tú no puedes estar, es su estilo de entrenar, apretar, ser intenso, ser agresivos, pero a veces hay gestos y a veces hay situaciones que no ayudan al desarrollo del partido. No ayuda en tu relación con la pareja arbitral y no ayuda en tu relación con los jugadores. A mi modo de entender, hay veces que cuando el partido está mal hay que ser mucho más frío, mucho más calculador. Hay que ser más menos temperamental e intentar no transmitírselo a los jugadores. En el partido de Valladolid hay momentos en el que se discute una jugada, todo lo de las técnicas se prepara por una jugada que no tiene sentido protestar un 2+1 en ese momento, no tiene sentido para nada, porque yo lo he vuelto a ver y no tiene sentido. ¿Se ha equivocado? Pues ya está, como cualquier otro. Y se monta el Cristo en esa situación, se empieza a hacer gestos y es verdad que el árbitro, en este caso Pellitero, pues bueno, decide pitar técnica, pues bueno, listo. Creo que en ese sentido, y perdón por lo que voy a decir, lo siento si se siente ofendido Oriol, hay que ser más listo, hay que ser más frío. Oriol tiene 35 años, cumplirá 36 en octubre, está en un proceso también de mejora, pero yo creo que hay que ser mucho más frío, mucho más calculador, mucho más falsete, y que se me entienda, con árbitros y con el ambiente y con todo, porque no ganas nada, no te beneficia nada de nada hacer ese tipo de gestos, porque al final estás contagiando incluso a los jugadores. Tenemos jugadores que ya, cuando estaba Treviño también se calentaba, pero Bergens se calienta también muchísimo. No sé, ahora no se me ocurre ninguno más, pero si tenemos ya Morales también, si tenemos ya jugadores que de por sí se calientan, nosotros tenemos que ser más fríos. Y si tienes un partido con un perfil de árbitro que puede estar con el gatillo preparado, hay que intentar enfriarlo. Y yo pongo una anécdota. En el túnel de vestuarios, al descanso, después de un primer tiempo en el que pues yo creo que no estaba bien la situación del partido, yo creo que a lo mejor había que apretar de manera educada. A quien se ve hablar con la pareja arbitral es a David Barrio, que le espera la salida de los árbitros para hablar con ellos. Pues yo eché en falta a Oriol y a su cuerpo técnico hacer ese trabajo. A lo mejor Oriol te dice, mira, es que yo no soy falso, yo no tengo por qué estar diciendo, pero no es ser falso, es intentar, oye, por favor, mira, a ver, yo creo que los contactos, oye, por favor, es que no ves que el nivel no está siendo lo mismo, Ochi está haciendo lo que quiere en la pintura, a Hayes me lo estás maltratando, ¿entendéis a dónde voy? Intentar ser más perro viejo, que sé que es un proceso que con el tiempo lo mejorará, pero en partidos de este calibre, de estas pequeñas tonterías, igualan mucho el partido. Entonces, a mi modo de entender, y ya os lo he dicho más veces, creo que hay que ser mucho más frío, mucho más calculador. Y bueno, creo que es por poner una pequeña crítica al respecto, que yo os he dicho 50.000 veces que yo renovaría a Oriol y al cuerpo técnico. Para mí es un grandísimo entrenador. El mayor éxito que tiene para mí Ponferrada este año, aparte de la paciencia de la directiva y de la confianza, es que le han dado las llaves del pabellón a Oriol y creo que es lo mejor que puede ser. Pero estos pequeños detalles, pues joder, yo creo que hay que trabajarlos, ¿no? Porque creo que nos vendrá mejor, sobre todo para lo que nos presentamos ahora con los partidos de liga regular y ojalá con el playoff en el que nos metamos. Bueno, Borja, me acabas de dar pie. Yo voy a ser un pelín más extenso, porque voy a hablar de otros ámbitos del club. Y lo que voy a decir es totalmente constructivo, o eso pretendo,
pero yo soy muy pesimista con eso de que haya alguien desde el club que transmita calma a Oriol, por lo menos en el aspecto del arbitraje. Aún así, bueno, Raúl, antes de explayarme yo, ¿tú cómo lo ves todo esto? A ver, yo veo que Oriol es un entrenador, entre comillas, en formación, es decir, en formación, no en formación táctica, técnica, sino que él tiene que coger un poco la experiencia de ser un entrenador varios años, de verse en situaciones complicadas, y eso yo creo que con los años el temperamento se le irá calmando, ¿no? A mí alguien me decía hace unos meses que la intensidad de Oriol a veces es difícil de llevar, entre comillas, para los propios jugadores, digamos, en los entrenamientos. Pues es un tío que no te deja, o sea, tienes que estar a machete, y eso durante unos meses no pasa nada, el primer año tal, pero luego desgasta, ¿no? Entonces yo creo que al final es eso unido, pues la caña que mete, los árbitros, eso un poco es, o no problema, o sea, la juventud, porque es un entrenador que es 36 años, es un entrenador muy joven, pero como dice Borja, yo le veo tantas cosas positivas que esto yo creo que se va a aplacar con los años. Yo tampoco creo que en el club haya nadie, o sea, sí que se le puede, o sea, comentar o no sé, ¿sabes? Pues estuvisteis aquí a Luis Daniel hace unas semanas, pues ese tipo de personas yo creo que si él hablase con... Pero claro, tampoco está Luis a lo mejor en el club, en el día a día tan metido como para tener esa conversación, ¿no? Pero yo creo que al final ese tipo de entrenadores que, como dice Borja, le han dado las llaves del club y bien hecho, acapara tanto que a lo mejor es complicado decirle, oye, mira, Oriol, mira, tal, porque lo ves como alguien tan por encima que a lo mejor te da un poco de desesperación, ¿no? Entonces yo creo que no se hará, no porque haya gente capacitada, porque yo creo que en el club hay gente que se puede hablar tranquilamente con ella, y además estamos en un club donde se le deja trabajar al entrenador al 100%, entonces esa conversación se podía llevar a cabo. Yo no la veo, pero no por capacidad, sino porque lo ven como alguien un poco tan superior o que acapara tanto en el equipo que no se le cuestiona. Entonces, bueno, pues yo es que con lo de los árbitros a mí me fastidia mucho porque a veces nos centramos en ellos y yo me siento detrás del banquillo, en este caso en el Toralín, en el Lidia, visitante, y también veo que los entrenadores con el tema de los arbitrajes es como, no sé cómo decirlo, es como una disculpa, ¿no? O sea, si tú estás haciendo que tu equipo está jugando mal, pero el arbitraje se equivoca en un par de acciones, ya parece que estás jugando mal por culpa del arbitraje. Y entonces eso es algo que a mí me fastidia mucho, ¿no? Entonces yo creo que Oriol con los años lo va a llevar mejor. Bueno, a ver, vosotros habéis centrado un poquito el tema en Oriol. Yo voy a ir más allá. O sea, Oriol en este caso, pues bueno, sí, puedo decir que es el que menos me preocupa de esto. Y has mencionado, Raúl, el nombre de Luis Daniel. Y a ver, hombre, honestamente, yo creo que Luis Daniel es una persona que ha mamado tanto baloncesto, que ha mamado lo que es el club por dentro, que sabe cómo funcionan todos los estamentos por dentro, cómo funcionan los árbitros, cómo funciona la federación, que a lo mejor no venía mal escucharle más a menudo de vez en cuando. Rubén, perdona, Luis Daniel cuando empezó también era otro calentado que no veas. O Sí, sea, sí, sí, luego, pero bueno, a pues, ver, con los claro, claro, años, pero cuando peinamos canas, aprendemos y evitamos los errores de juventud, eso está claro. bueno, claro, pero me imagino que Oriol dentro de 20 años pues podrá tener esa labor con alguien
que empiece. Pero bueno, hablo en general dentro del club, no de Oriol específicamente, ¿vale? De dejarse aconsejar en este sentido, que también seguramente, pues lo que dices tú, o sea, él pueda dar consejos referente a cosas que a lo mejor hizo mal hace tiempo y que ahora se da cuenta de que está mejor de otra forma. Pero bueno, a lo que voy. A ver, yo curiosamente, yo diría que a Oriol es al que menos desquiciado vi de todos los que estaban a pie de pista en este sentido. Que a lo mejor perdió el control alguna vez, pues no lo sé, puede ser en este aspecto. Pero el otro día Toño Jiménez, en la intervención que tuvo conmigo en Onda Bierzo, hablaba de una cosa con la que estoy de acuerdo. Una cosa son los que están de corto, entonces de corto hay pulsaciones a tope, estás en una pista, ¿vale? Que te tienes que controlar, pero si tú estás, y esto, lo siento, es como lo pienso yo, si le sienta mal a alguien, lo siento mucho. Si estás representando al club de civil, tienes que saber el lugar que estás ocupando. Y si no eres capaz de controlarte, pues a lo mejor estás mejor en la grada. Pero hay sitios y espacios donde, oye, a lo mejor piensas que estás defendiendo al club o que estás ayudando a los tuyos por levantarte, hacer espavientos, chillar a los árbitros, pero yo creo que lo siento mucho. O sea, al final te estás metiendo en una guerra de la que no vas a sacar nada positivo. Y más si ves fantasmas. Y más si empiezas con temas de siempre los mismos. Y más si estás cerca del banquillo y los jugadores y el cuerpo técnico, pues no sé si se dan cuenta de lo que estás haciendo tú, pero posiblemente. Y en esas situaciones, pues a lo mejor eh, eso no ayuda. Entonces, pues igual hay que empezar por una reflexión así, que a lo mejor ciertos grupos, ciertos canales de comunicación internos, pues hay que controlarles un poco, o que ciertas calenturas de los de civil que no se trasladen al cuerpo técnico y a los jugadores, que no sé si será el caso o no, pero que si es así, que se debería de eliminar ese tipo de comentarios porque a lo mejor no se le está haciendo ningún favor y centrarse en lo que importa. Y bueno, yo te lo comentaba, Borja, o sea, en el último cuarto mi mayor preocupación es que no acabase ningún jugador más descalificado, porque vi a unos cuantos que estaban fuera de sí, descontrolados, o sea, y desquiciados, frustrados. Pues yo entiendo que estén frustrados por el partido, por la lesión de un compañero, que es un palo enorme, pero es que te puedes acabar perjudicando a ti mismo por determinadas cosas que haces desde el banquillo. Y más que el tema de Oriol, a mí lo que me preocupa es que no haya nadie capaz de controlar al banquillo. Porque, bueno, ya has visto lo que pasó ahí, yo entiendo las reacciones emocionales, pero claro, o sea, al final Oriol Pozo se acaba descalificado por una técnica suya, pero luego por una técnica seguida descalificante a Treviño, en la jugada que tú dices, que se transforman en dos técnicas al banquillo. Es decir, las técnicas a jugadores de banquillo o a acompañantes o fisios cuentan como técnicas al banquillo, cuentan en la cuenta del entrenador, valga la redundancia. Entonces, dos técnicas de estas añadida a la anterior es expulsión del entrenador. Y a mí me da la impresión de que mucha gente o varias gente dentro del cuerpo técnico no se estaban dando cuenta de lo que ocurría, no se estaban dando cuenta de que si expulsaban a un jugador o que si había una acumulación de técnicas al banquillo, el perjudicado era el entrenador. Y bueno, el partido ahí estaba decidido. Y bueno, pues no hay perjuicio. Pero si pasa en un partido caliente, es que este tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas. Que a ver, que esto es importante. Y no sé si hay un delegado que tenga en cuenta todo ese tipo de historias o que informe o que le diga al entrenador, oye, controla esto, que como no, como se vaya de madre el banquillo, te vas a la calle.
Y digo esto, a ver, pues no sé, me he explayado demasiado, pero lo que quiero decir es que en todos los estamentos del club, y que se entienda como algo constructivo, hay que dejarse ya de fantasmas, hay que centrarse en lo importante, que sí, que te puedes sentir perjudicado, ya. ¿Y qué ganas montando el pollo a pie de pista? ¿Qué ganas montando el pollo a pie de pista? Al final el perjudicado eres tú en este sentido. O sea, no vas a conseguir nada bueno. Mira, Céntrate en lo Rubén, que puedes perdona, controlar y ya está. y perdona que te interrumpa. Mira, al final en la televisión no se ve, porque me estuve fijando, porque la falta que le pitan a Hayes, que es la que provoca la expulsión y demás, pues está claro que Pellitero se equivoca, porque encima la explicación que da miente. Y está claro que Pellitero estaba, en cierto modo, incómodo como Hayes estaba mirándole y demás, y termina expulsándolo. Yo tengo que decir que Pellitero para mí me parece un grandísimo árbitro, pero no estuvo acertado el día de Valladolid. Pero eso no quita para que, como bien has dicho tú, las imágenes no se ven, los que estuvimos en directo y detrás se ve claramente, pues hay un momento en el que se produce la falta, Hayes estaba desesperado, pues precisamente lo que hay que estar es intentar dar calma. Yo sé que es muy complicado y nosotros desde el sofá o desde lo vemos como aficionados y no nos damos cuenta que el cuerpo técnico de Oriol pues son profesionales, se quieren dedicar a esto, los jugadores son profesionales, se quieren dedicar a esto y ellos se juegan mucho. Y dirá, mira, vosotros que os da igual que no os jugáis nada, pues no entendéis esta frustración o estas quejas. Pero yo, y lo que tú dices, Rubén, añado, lo más importante es dar imagen. O sea, y yo creo que algo que también sirve para la mejora de Clínica Ponferrada es la imagen fuera de la pista. Cuando digo fuera de la pista es la imagen como club, la imagen que quede de equipo. A mí me encantaría que dijeran todos los árbitros y todos los rivales dijeran de Ponferrada, es el mejor, el equipo que más alegre juega, el baloncesto más vistoso, prepara tácticamente los partidos atrás, Oriol, que es una pasada. Qué equilibrio hay cuando juegan estático con Hayes, cuando estaba Treviño. Qué dos grandes bases tiene Ponferrada, qué chavales jóvenes con proyección, como es Black, como es Sima, como es Sergio. Entonces, eso es lo que hay que quedarse y hay que intentar vender. Lo que yo no quiero es la imagen que hubo en esos minutos en el partido contra Valladolid, en el que, joder, en cierto modo, pues joder, estábamos muy nerviosos y dijimos cosas que no tendríamos que no tendríamos que, o no tendría que haber pasado, sin más, ¿no? Entonces, con lo que dices tú, Rubén, pues hombre, yo creo que espero que fue algo puntual del partido de Valladolid, marcado yo creo que por todo lo que ha rodeado las últimas 72 horas al equipo, desde la lesión de Treviño, y yo estoy seguro de que ellos pues habrán analizado después de ver el partido y se habrán dado cuenta que, joder, que está 71-47, el partido estaba perdido, pero coño, también es muy importante la imagen porque te estabas jugando el Bascataverás y ahí estabas 24 abajo solo. Sí, sí, pero claro, yo voy más allá. Quiero decir que tú hablas de jugadores y cuerpo técnico. Yo pido calma a todos los estamentos del club. Bueno, yo ahí, Rubén, no es que no te dé la razón, pero cada uno es como es, ¿sabes? Y cada uno entiendo cómo es, y es verdad que cuando representan al club y van fuera de casa, pues quizás el comportamiento tiene que ser, pues te tienes que medir mucho, ¿no? Es como cuando uno pones ahí de delegado de campo a un hooligan. Pues bueno, pues un delegado de campo nunca puede ser un hooligan, o nunca puede ser uno de los que más animan en la grada. Tiene que ser un perfil que intente ser lo más neutral posible y encima que transmita paz. Pues bueno, quizás es lo que hay que buscar. Pero bueno, yo creo que tampoco está bien que lo hayas dicho, Rubén, me parece bien, porque estoy de acuerdo contigo que la imagen no fue buena el pasado domingo. Pero como bien dice Raúl, yo creo que la habrán reseteado y estarán preparando el partido de Sevilla. Venga, vamos a otra Por cosa. cierto, sí, no, bueno, ya para concluir, que no somos los únicos, que lo mismo que pasa esto en los palcos, y esto no es un debe de Ponferrada, igual hay que controlarse un poquito, ¿no? Bueno, yo me voy a callar por educación, pero cuando tú invitas a gente a los palcos te tienes que comportar de una determinada manera. Entonces, bueno, yo solamente diré que me llevé a mi hijo y el acompañante me dijo que si quería que nos fuéramos del palco. Pero bueno, a ver, porque haya dos energúmenos, dos personas que no habían estado nunca en un palco y que no saben lo que es sentarse y comportarse, pues bueno, pues ya está, tampoco generalicemos, tampoco hay que darle importancia. La Vale. afición de Valladolid, al igual que pues algunos aficionados que hay en el Toralín, algunos aficionados que hay en el de Valentín,
pues tienen de todo. Que a veces hay más tontos que botellines, como dice Carlos Herrera. Pues bueno, pues puede que sea. Pero bueno, yo lo único que pido, y Raúl, que los dos somos muy futboleros y somos muy de todos los deportes, que el baloncesto, por favor, que no se acerque al fútbol, en el sentido de la grada. De lo más alejado que estemos al fútbol posible. Y vamos al fútbol los dos, ¿verdad, Raúl? Pero yo siempre digo yo siempre digo lo mismo. Yo a mi hijo no lo llevo nunca al fútbol, ni espero llevarlo. Bueno, Pues yo lo llevo al fútbol, baloncesto, y la verdad de momento el ambiente es totalmente, bueno, totalmente, es distinto. Lo que pasa es que el baloncesto, según vas aumentando, se futboliza o como quieras, porque ya hay gente ya que comparte muchas aficiones, ¿no? Entonces, yo tengo una teoría, por ejemplo, con los padres, que yo, mi experiencia cuando entrenaba, que había de todo, pero en general bastante buena, que es que de baloncesto no todo el mundo entiende, entre comillas, o por ejemplo las reglas, entonces se corta así un poco más, y en fútbol al final todos pensamos que sabemos de todo, entonces yo creo que hay un poco la diferencia, pero cuando empieza a haber mucha gente, pues al final, pues lo que tú dices, pues y siempre se nota un poco más lo malo que lo bueno, pero en general yo lo que veo, porque yo lo que estáis hablando del partido de Valladolid desde la tele no se aprecia, digamos, ni lo del banquillo ni lo de fuera, pero yo lo que veo, por lo menos en el Lidia, que el ambiente es un poco distinto. bueno, y dicho esto, ya por concluir este capítulo de Valladolid, sí que hay que reconocer a nivel particular, y tengo que agradecerlo, que el trato de la mayoría de la afición de Valladolid fue bastante bueno en este sentido. Y a nivel de club solo tengo buenas palabras, en particular a su jefe de prensa, Víctor, porque yendo a última hora y pidiendo la acreditación a última hora es el domingo, no nos puso ningún problema y ahí estuvimos viéndolo a pie de pista. Así que un 10 en este sentido como organización de club, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Bueno, cambiamos de tercio, si os parece. Hablamos del el panorama que se abre tras la lesión de Pau Treviño. Raúl, para ti, esa. Hablamos de fichajes, ya en este sentido, ya no hablamos de alternativas. Esta es muy fácil porque, a diferencia del fútbol, y no quiero meterme en harina de otro costal, a diferencia del fútbol tenemos claro cuál es la baja, ¿no? Entonces, sabes cuál es la baja, sabes cuáles son las condiciones para fichar, y a partir de ahí yo creo que el club, sin tener ni idea, o sea, sin tener ninguna información, yo creo que el club va a penar ese mercado. Pues de jugadores que no han jugado, creo que en competición FEP esta temporada, aunque el otro día el presidente Óscar dijo con Paco Jiménez que no, que lo importante es que estuviese en paro antes del cierre de mercado. No quitó esa condición de que tenía que no podía jugar, haber jugado en competiciones FEP, ¿no? Intentando no gastar o intentando, vamos, que no haya que pagar un transfer internacional de un jugador extracomunitario, si no recuerdo mal, son sobre 3.000 euros, eso es algo prohibitivo, pero comunitarios o cotonús o incluso españoles, yo creo que el club va a peinar el mercado. No sé si encontrará algo, pero yo es que escuché a Rubén, creo que fue hoy, decir Liga Rumana, y a ti, Borja, hace un cuarto de hora decir de la Liga Rumana, y digo, estos chavales a lo mejor tienen a alguien controlado ahí No, en no, 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 Rumanía no. y que me lo quieren traer. No, no es el No, caso, no es yo el caso. Yo no mencionaba a la Liga sé. Rumana como una liga random Sí. en este sentido. O sea que, porque a ver, o sea, ya empiezas a buscar alternativas y bueno, ahora Borja profundizará un poquito, que él se ha ido documentando más que yo al respecto, aparte de lo que está en la normativa, básicamente, pues tienes que tener una baja de 4 meses mínimo para que sea considerada de larga duración una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes, que parece que
En el caso de Pau Treviño, con el diagnóstico de luxación y fractura de codo, pues queda claro. Y a partir de ahí, desde que le das la baja federativa, que no la baja médica, sino la baja federativa, que eso depende del club, tienes 7 días para fichar. Referencias que teníamos, a ver, yo no sé si Óscar tiene más información que nosotros, pero la referencia es que el jugador, como tú bien acabas de decir, no puede haber disputado esta temporada competiciones en España. Entonces, pues un poquito las alternativas que nos quedaban era que hubiese estado lesionado o parado desde que haya algún jugador, estaba pensando en jugadores sobre todo españoles, pero también de otras nacionalidades, en ligas random, como digo, más desconocidas, pues de países más exóticos, que se entienda la expresión, yo qué sé, Rumanía, Austria, Bulgaria, Islandia, Suecia, que también ha habido mucha gente por allí, pero claro, la situación es que si la gente se va para allí es porque pagan. Y no sé si venir a Ponferrada por menos dinero puede llegar a ser atractivo. Y ya lo último es el mercado universitario de la Liga Universitaria Americana, de la NCAA, que sí que hay equipos que ya han acabado su participación, que ya han quedado eliminados. Entonces puede ser que haya algún jugador que haya quedado completamente desvinculado y que pueda interesar. A ver, Oriol, como director deportivo, también es muy bueno, controla el mercado, pero a estas alturas yo tengo pocas esperanzas. Si llega algo, yo creo que será más para sumar una rotación más que para dar un salto de calidad. A estas alturas yo lo veo complicado. Y a partir de ahí, cualquiera de los dos, lo que veáis. Mira, jugadores hay españoles, además hay muchos porque es verdad que gracias a Dios en España hemos abierto fronteras, al final a ser un equipo un club, un país que genera buena cantera, pues se trasladan y hay países emergentes. Lo habéis dicho ahora, hay países en Austria, yo sé que está Palcánovas y Diego Martínez, en Dinamarca hay más de los que parece. Me acuerdo de Benjamín Vázquez, de un base que hay. Entonces, bueno, en Francia tienes mucho, porque al final te queda cerca. Y sí es verdad que, bueno, hay gente que puede, a lo mejor alguno que le suene, estaba Xavi Forcada jugando en Francia, ¿no? Y David Llofresa también, el hijo de Llofresa, del jugador de baloncesto. Bueno, a ver, el problema de todo esto, bien lo habéis explicado vosotros y ya está. El problema para mí es que o tienes algo muy claro que conozca la liga, o que conozca al entrenador, o que haya pasado de alguna manera por canteras, o si no es muy complicado. O sea, yo tengo una persona que conozco, por ejemplo, en Alemania, que es Carlos Hidalgo, que jugó en Carvajosa, es un base, que nadie se sorprenda. Al final son chavales que van para allá porque lo primero es se les ofrece en lo económico un buen dinero que en España no se paga, y eso es lo más importante. Son ligas que ya más o menos terminan en la misma época, entonces es muy complicado, ¿sabes? Sí es cierto que si coincide algún jugador que su etapa universitaria lo haya pasado allí, que termine justo, pues te puede coincidir. Pero para mí son apuestas tan arriesgadas que yo realmente o lo tengo muy claro, o el entrenador lo tiene muy claro, que es un jugador que puede venir a ayudar y aportar, ojo, a corto plazo, porque aquí el problema de todo esto es que necesitamos algo a corto plazo. Y si estamos diciendo de Oqueque, que hay días que está bien y hay otros días que le cuesta, y es el último fichaje que hemos tenido, porque el chollo de Morales no es tan fácil de encontrar. O sea, la suerte que hemos tenido de Morales es que sabemos qué es lo bueno y lo malo de Morales y sabemos hasta dónde se le puede exigir, ¿no? Pero claro, ¿qué te vas? ¿A Islandia a traer a alguno de los chicos que ahora en Islandia son ligas que se pagan muchísimo dinero? Pues bueno, pues es complejo. Yo tengo claro una cosa y termino. O hay algo que te dé un salto de calidad o yo terminaría con los que hay. Es mi opinión. Raúl. Raúl, bueno, pues a Raúl le falla como a nosotros. Ahora. Sí, el mute. No, es que no tenía el mute, pero no me dejaba quitarlo. No, a ver, yo
de jugadores no, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? La única duda que me quedó era si el hijo de Jofre era de Rafa o de Tomás, pero Es de Rafa, es de Rafa. no, Hermano de Gerard, ¿no? Entonces, la verdad es que es lo que dice Borja. Primero, es difícil convencer a alguien que tenga equipo y esté jugando, porque se acaba su temporada, que hay ligas que, como dice Rubén, están acabando, o equipos que quedan eliminados de sus competiciones, pues ahí el jugador se lo puede pensar. En baloncesto se lleva mucho el jugador que, digamos, que cambia de continente para jugar unos meses en una liga y luego vuelve a otra, y así van rotando durante los años, ¿no? Pero eso me imagino que serán los menos. Traer un jugador que está parado, pues pasa como en fútbol. A veces cuando hablamos de jugador parado, pues hay jugadores que están parados porque han rescindido el contrato en sus equipos hace relativamente poco y tienen un ritmo de competición cercano, y esos jugadores son interesantes, pero hay otros que llevan mucho tiempo, que no sabes en qué condiciones, porque todo el mundo dice que entrena, que tiene un preparador físico y tal, pero luego llegan a la hora de la verdad y el ritmo es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo lo que dije antes, sin tener yo personalmente ni idea de qué alternativas puede haber, seguro que las hay. Y es que además, esto no hace falta ir a buscarlas. Esas alternativas te vienen a ti. Es decir, seguro que los representantes saben las condiciones que tiene ahora el club y la necesidad de fichar o la posibilidad de fichar. Y seguro que llegarán muchos ofrecimientos. Otra cosa es que los que llegue, pues como dice Borja, sea alguien que no conoces y sea un melón por abrir, y a lo mejor no compensa ni económicamente ni deportivamente. Pero yo estoy seguro que el club, o en este caso Oriol, está mirando alternativas. Luego también hay que saber económicamente la disposición que tienes, ¿no? Porque si no me equivoco, y si me equivoco, corregirme por favor, por ejemplo, Peñarroya, cuando se lesionó a principio de temporada, precisamente en Valladolid, la parte, digamos, que paga la mutua, digamos, es la que se utilizó para fichar a Berger, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si se puede utilizar parte del dinero que cobra Treviño, o si tienes que, digamos, poner el club un presupuesto a mayores, que dificultaría, porque aquí sabemos que afortunadamente esta directiva no gasta más de lo que tiene y puede hacer algún pequeño esfuerzo, pero no se va a volver loco ni va a hipotecar la temporada por un fichaje que no sepas cómo va a caer. Entonces, lo que digo, sin saber alternativas, yo creo que el club estará mirando algo. Si se da, lo fichará, igual que en invierno parecía que no iba a venir nadie y al final vinieron 3 jugadores. Pues yo creo que lo va a intentar. Si se puede, bien, y si no, pues no. Y sabiendo la dificultad de que encontrar un jugador que vaya a ser un salto de calidad, yo creo que lo veo, eso sí que es muy difícil, pero sí alguien que los entrenamientos sean mejores, con más calidad, para que el grupo siga creciendo y siga al 100% en los momentos decisivos de la temporada. Y a mí, bueno, perdona, Rubén, y termino. Sí. Y se me olvida una cosa que lo tiene que entender el aficionado. Para más comodidad, aquí tenemos la figura de formación. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si tiene que ser obligatorio que sea formación, porque la plantilla no tengo claro el número de formación que hay, pero tú en pista también tienes que tener. Entonces, lo ideal sería traer un español o un jugador que no fuera español o que fuera de cantera, que haya jugado y que hubiera sido, que fuera formación, ¿no? Porque al final creo que Ramos Black no es formación, Hayes tampoco y Okeke tampoco, pero creo que los demás sí son, bueno, y Verges no son formación, son 4 que no son formación. Entonces, para la configuración en pista, lo bueno sería que fuera formación. Quiero decir con ello que se reduce tanto el mercado que vuelvo a lo mismo. Es que yo prefiero ver, mira, y termino, salió Suárez, dio 4 palos ahí en la pintura, que fue el único rato que parece que dominamos un poco. Entonces, oye, mira, que tiene que jugar un poquito más Suárez y un poquito más Chacón, pues oye, pues ya está, le damos a Hayes algún minuto al 4 y Black pues que dé un paso adelante al 4 y Okeke que dé un paso adelante al 3.
Bueno, a ver, claro, como solución de urgencia, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, una solución de urgencia que no tenías jugadores, pues bien, y a ver, y a Diego Suárez, pues mira, yo le tengo un aprecio tremendo, es un excelente jugador y persona, pero ya tiene casi 40 años y está jugando, pues, la Liga Provincial de León ahora mismo. En este sentido, a ver, lo de la edad no es tan determinante, ¿vale? Pero que se me entienda, pero el ritmo y los partidos de la Liga Provincial de León tampoco es que te ayude, tenga un ritmo competitivo que se entienda como para poder meterte en dinámica de equipo de lo que iba a decir yo ahora, que respondiendo a lo que decía Raúl, hay una frase que dice muy a menudo Óscar, el presidente, que es la de gallinas que entran por gallinas que salen, que viene a decir que solo se gasta lo que se genera, es decir, que el dinero que se emplea para un fichaje tiene que ser el que haya dejado una baja en este aspecto. Entonces entiendo que la situación de Bergen se viene favorecida por el dinero que libera la ficha de Peñarroya y en este caso pues entiendo que intentarían, si dan el paso adelante, pues aprovechar el dinero que libere la ficha de Pau Treviño en este sentido, de lo que pueda subvencionar o ayudar la mutua en este particular. Lo estamos focalizando mucho en jugadores nacionales. Hombre, todavía hay jugadores nacionales o jugadores de formación. Lo que hay que tener cuidado es cumplir con la normativa de 2 en pista y tener mucho cuidado de no pifiarla en ningún partido, que ya hemos tenido un susto bastante serio hace 2 temporadas al respecto. No lo sé. Yo lo que tengo entendido, o no tengo entendido, mejor dicho, me da que más que el mercado europeo van a buscar por el universitario, que es un mercado que controla bastante Oriol y donde llegó sin ir más lejos Jamie Bergens. Pero la pregunta para los dos. Y siendo pesimistas, como éramos la pasada semana, cuando supimos la lesión de Pau Treviño, eh, ¿qué perspectivas a nivel de objetivos se ven ahora para el equipo, con o sin fichaje? Raúl, tú primero. Bueno, yo creo que el objetivo no puede ser muy distinto cuando tú, por muy importante que sea Treviño, que lo es, cuando tú pones en valor a lo que es el equipo, que es que no, este año no tenemos un Samar, ¿no? Que por cierto, no sé si juega en la liga universitaria, ¿no? También. Sí, sí, y perdóname, Raúl, No tenemos... tenía una broma con Borja esta tarde que ha quedado eliminado su equipo la semana pasada. Pero bueno, creo que tiene Bueno, contrato, pues oye. creo que tiene contrato en vigor, o sea que no valdría. Y buen contrato. Y muy buen contrato. No, me refiero que acumula muchos puntos y que acumula mucho balón y que es la base, es el jugador franquicia, ¿sabes? Tenemos varios jugadores que unos días más, unos días menos pueden aportar y yo creo que la baja de un jugador tampoco te tiene que decir, bueno, pues con Treviño teníamos que aspirar a quedar lo más arriba posible y ahora como no está Treviño, pues tenemos que aspirar a entrar entre los 8 primeros y ya está. No, yo creo que hay que entender que respetando a todos los rivales son factibles de ganar, que no factible no quiere decir fácil, pero se pueden ganar. Yo creo que ganando esos 3 partidos, aunque no ganases ninguno de casa, y vas a estar entre los 5 o 6 primeros. Y si puedes rascar algún partido fuera, va a ser complicado porque nos quedan rivales muy, muy fuertes, ¿no? Pues no sé, pues puedes quedar. El objetivo tiene que ser quedar lo más arriba posible, con los pies en el suelo, sabiendo que el primer objetivo ya está logrado, que es la permanencia. El segundo, que es entrar en el playoff, está bastante cercano, porque quedan 6 partidos, si no me equivoco, y sacas 3 victorias de diferencia. Y no sé si habrá algún equipo de los de abajo, o sea, de los de abajo, de que están en el límite del playoff, que te va a ganar los 6 partidos, o entonces ahí tienes margen,
y quedar lo más arriba posible, porque luego además los cruces tampoco sabes si es mejor quedar el quinto o el sexto, porque eso nunca se sabe, pero la obligación es competir hasta el final e intentar eso, pues quedar lo más arriba posible y ya está, que tienes una baja importante, que a lo mejor no la puedes reponer, pues como hemos dicho y vosotros habéis dicho desde el principio, pues otros jugadores tendrán que dar ese paso adelante y ya está, ¿no? Yo creo que una baja como la es de Pau anímicamente, deportivamente importante, tampoco tiene que hacer que los objetivos ahora decaigan cuando quedan 6 partidos. Si me dijeses que quedan 15, pues a lo mejor te lo puedes plantear, pero ahora quedando 6 hay que darlo todo hasta el final y quedar lo más arriba posible. Bien, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Raúl. La verdad es que yo cuando acabó el domingo, el lunes, estuve mirando el calendario que tienen los de arriba y hay muchos enfrentamientos directos. Y Valladolid, incluso las 3 últimas jornadas, tiene 3 partidos fuera de casa. O sea que tampoco Valladolid lo Sí, sí, tiene. lo comentaban en túnel de vestuarios, pues estuvimos hablando un rato con este chico, con el jefe de prensa, con Víctor, y luego en una parte con David Barrio, que estuve con él, también me lo comentaba en este particular, que lo van a tener complicado por eso, porque aparte son 3 salidas durísimas No, Cáceres y y Viele, me parece que eran las más. O sea que problemas sí, sí, tenemos todos. complicadísimas y solo un inciso en este aspecto y me lo vas a permitir. Yo creo que se está dando cuenta de que tan mal en este particular no se vivía en Ponferrada a nivel de infraestructuras e instalaciones, porque lo que están pasando allí en Valladolid con la de las goteras y ahora eh, van a jugar sus 3 partidos fuera de casa porque el ayuntamiento les ha quitado la instalación para conciertos. Entonces, al final parece que nos damos cuenta de que no se está mal en los sitios cuando nos vamos de ahí. Perdona, Borja, continúa. Bueno, y arroz solo hay una en España. Entonces, yo esos lloros de los clubes siempre me entra la risa, porque yo digo que mientras utilicemos instalaciones públicas, campos de fútbol y campos de baloncesto, lo que tienen que hacer los directivos es dar las gracias y callar la boca, porque no a todo el mundo le gusta el baloncesto y le gusta el fútbol, y se utilizan instalaciones públicas para disfrute de unos pocos, de los que yo soy uno de ellos, pero de los que a veces me molesta mucho cuando encima exigimos mucho a los políticos y a los ayuntamientos y demás, y también hay otra gente que quiere que ver otras actividades. Pero bueno, quitando eso, eh, para mí lo más importante, recuperar mentalmente al equipo, eso es lo primordial. Yo creo que cuarto, quinto clasificado, sexto clasificado será una buena noticia. Luego en cruces veremos, como bien dice Raúl, qué es lo que nos podemos encontrar. Pero hay una cosa que hay que dejar muy clara. Lo que nos ha dado este equipo hasta hace 15 días o hasta hace 10 días, yo creo que quedará en el recuerdo durante muchas temporadas. Para mí es una de las temporadas más bonitas y más históricas que yo le he visto al club. Pase lo que pase, y lo digo ahora, ¿eh? No es que esté ya poniéndome la venda por lo que pueda pasar. A lo mejor ahora fichamos a una superestrella del ala pivo, nos cede el Madrid a Oqueque o a Izan Almansa y nos metemos y ascendemos. Pero quiero decir con ello que lo que hemos hecho hasta ahora está siendo muy, muy bonito. Y lo que pasó el otro día con la cantidad de gente que había en la grada de la cultural ha sido espectacular. El equipo, pase lo que pase, queda quinto, queda sexto, será una gran temporada, o queda séptimo igual, o octavo. Pero sí digo que todo el mundo va a tener su bache y todo el mundo va a tener sus lesionados y todo el mundo le va a costar problemas, todo el mundo va a tener problemas externos. Y de esto Raúl sabe un poco, porque lo sabe del fútbol y también del baloncesto. Y hay pocos clubes que paguen al día. Y hay pocos clubes que traten a los jugadores como lo tratamos nosotros y que ponen los medios a disposición y que están tan bien tratados. Entonces ya veréis cómo alguna cosita pasa a final de temporada, siempre hay resultados extraños y nosotros, si nos enganchamos de nuevo mentalmente, ya veréis cómo daremos una sorpresa y seguiremos luchando por estar entre los 2 primeros. Ojalá. Bueno, para no extendernos más, si os parece, para ir cerrando, vamos a hablar del Rivalgo 7:30. Una pena que más de uno nos hubiese gustado
acercarnos a un sitio maravilloso como es Sevilla y a un templo como es San Pablo, pero no es la mejor fecha ni la mejor hora para acercarse. Hablamos del compromiso del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, de Clínica Ponferrada, ante el Caja 87. Muy rápidamente, hablamos de un equipo que ha sido bastante irregular a lo que durante esta temporada. La prueba es que ahora están empatados con nosotros en la clasificación. Nosotros terceros y ellos cuartos, si mal no recuerdo. Y en una plantilla que todo el mundo daba por ascendida, que se entienda lo que estoy diciendo, ya en el mes de febrero, o campeón del grupo este ya en el mes de febrero. Es una plantilla que tiene la presión, por presupuesto, por nombre, de subir de categoría, y que parece que poco a poco va carburando, sobre todo con incorporaciones de última hora como la de Anem Moody, que lo comentamos la semana pasada, jugador que viene de hacer buenos números en Primera FEP y que en principio va a debutar contra Ponferrada este fin de semana. Pero no solo es él, tenemos a jugadores de la talla de Josep Frank en el base, tenemos a Walter Junior Cabral, que es un jugador de garantías que ha pasado por muchos equipos de primera y segunda FEP, de Leporo y Lec Plata, Bilalovic, Dedovic, Jankovic en el poste, un jugador que, como dice Borja, es de los que cambia tiros como Lamin Diva en el poste. Y bueno, si hay algún problema, como esta semana que se ha dado el caso Garvin Clark, el otro base que hizo sus números en Ponferrada y que no ha regresado de la concentración por ventanas FIBA de su selección, que estaba convocado por la selección de Bahamas y no ha regresado, y parece que no va a estar en el partido contra Ponferrada, pero aún así es un plantillón. Vamos a volver a tener un ambientazo esta semana. Si en Pisuerga hablábamos de unas 4.000 personas, pues parece que San Pablo va a ser algo parecido. Y bueno, a ver, yo para mí es de los partidos que se pueden perder perfectamente. O sea, sería lo normal perder este partido, aunque a Oriol Pozo no le gusta escuchar esto, porque al final es un ganador y quiere ir a ganar los partidos. Pero bueno, convendremos de que son favoritos ellos, pero para mí lo importante y lo que pido es dar una buena imagen competitiva. Yo para mí me conformaría en este partido con eso, que el equipo de la cara. No sé si estáis de acuerdo o no. Bueno, a mí veo que Raúl se nos está durmiendo, no sé qué anda haciendo con el No, móvil. dejo a los más jóvenes. Venga, Borja, dale. A ver, yo creo que, como bien dije antes, Rubén, es un partido en el que no hay nada que perder, en el que yo creo que daría minutos de más, teniendo un poquito más de confianza y de paciencia con el tema de Vlad y de Teo ayuden en la línea exterior, que también es importante, porque sé que los Key, los Virgin, los Cera y Orri van a dar la cara y van a competir. Si os acordáis, y tenéis para ver el partido de la ida, el partido de la ida fue uno de los partidos más bonitos que pudimos ver. O sea, yo tengo un recuerdo espectacular del partido de la ida, pero es cierto que en ese partido se dio una serie de condicionantes, que era también la plantilla de Sevilla, cómo venía, y si os acordáis había habido un cambio de entrenador y había habido unas situaciones extrañas. Yo creo que es un equipo que en casa compite a un nivel óptimo, pero es verdad que las primeras jornadas tuvo problemas con exceso de presión. Lo dicho, para mí, si se gana, pues yo aquí en la A60 y... ¿Cuál es la nuestra, Rubén? ¿La A62 o la A66? Si siempre me equivoco. ¿La autovía nuestra cuál La es? A66, la Ruta de la Plata. La Bueno, pues A66, en que la por cierto, rotonda... esta semana los dos principales equipos de Ponferrada la van a recorrer. Correcto, uno a Cáceres y el otro a Sevilla. Exacto. Yo, si ganamos los dos, pongo la bandera del Bierzo en la rotonda de Buenos Aires, que tienen que pasar por ahí los dos equipos y les doy, vamos, no, un hornazo a cada uno. Bueno, No, ahora en serio. espero que se mantenga en pie esa bandera a los 2 días. Continúa, Nada, lo continúa. dicho, y ahora quitamos de bobadas. Para mí importante recuperar sensaciones. Sevilla es el que se va a tener la presión, Sevilla es el que tiene que engancharse arriba
Entonces nosotros con plena alegría intentar recuperar también esa velocidad que teníamos en transiciones, esa velocidad en el juego. Quizás es un partido en el que Hayes pueda destacar un poco más que con Ochi, que con Ochi la verdad es que lo defendió bien el rato que estuvo en pista. Y yo creo que por la labor de Hayes y por la labor de Vergens en ataque, pasarán nuestras opciones de llevarnos el partido. Bueno, yo creo que es un partido complicado, como habéis dicho. Yo no suelo ver a los rivales y el otro día que jugaron en León y el partido nuestro empezaba a las 7 y el de ellos empezó a las 6:30, pues vi el primer cuarto y la verdad es que, jolín, jugadorazos, la verdad es que con mucho nivel de acierto y con mucha calidad, a un ritmo pues más lento del que jugamos nosotros. A lo mejor ahí está un poco la clave de quién es capaz de imponer el ritmo. Repito, solo los vi en Ponferrada, que ese partido sí que los pude ver y los volví a ver el otro día, que a lo mejor es una sensación y ellos juegan a un ritmo vertiginoso también, ¿no? Pero el otro día, por lo menos en el primer cuarto, no me pareció. Entonces, a lo mejor hay que intentar imponer nosotros nuestro ritmo y que intentar dentro de lo posible, que es muy fácil decirlo y luego es más complicado, no desengancharte del partido y a medida que el partido avance y si ellos no se van, pueden entrar un poco los nervios. El entrenador, si es el mismo que estaba en Ponferrada, es un entrenador, creo, con experiencia por la edad que tenía, pero estaba también un poco nervioso. Me imagino que allí la presión es muy grande. Entonces, si estás en el partido, a lo mejor luego el final, pues si está igualado, pues puedes meter mano, ¿no? La cuestión es que no se vayan, para mí, que no rompan el partido, que los jugadores con calidad que tengan que también defender para que luego estén más desgastados en ataque y bueno, pues competir hasta donde se pueda. Yo veo muy difícil ganar, pero como decís, también es importante la sensación que dé el equipo, el paso adelante, que lo de Valladolid se nos olvide y ya está. Este equipo ha tenido tropiezos importantes esta temporada y lo bueno que ha tenido es que ha reaccionado muy bien. Entonces yo espero que en este partido también se reaccione, que juegas contra un rival que es en teoría superior, con unos jugadores, como digo, muy buenos, como habéis dicho vosotros, pero que el equipo tiene que dar la cara y luego pues que sea el resultado que sea. Ojalá que sea una victoria, será la leche, hablando mal, y bueno, pues bueno, hay que jugar con uno de los favoritos, pero hemos demostrado que nosotros, estando a un buen nivel, podemos competir contra cualquiera. Correcto. Una puntualización que me hace Javier. Dije 7:30, son 6:30 de la tarde el partido en San Pablo. Aún así, pues bueno, para verlo un domingo a la tarde no es la mejor ocasión. Para los que estamos casi a medio camino, pues incluso tampoco, porque llegaríamos a casa a la 1, a las 2 de la mañana. Así que para los que vivís en Ponferrada, pues con más motivo, teniendo que ir a trabajar al día siguiente. Muy rápido repaso, sí que llama la atención. Cuidado, que ya ya estoy mirando en clave de siguientes partidos. Ojo con Jaén, que ha ganado en casa de Valle de Hues este fin de semana, además de forma amplia, y se pone con 5 victorias que diréis, "Buah, no son muchas", sí, pero están en puesto de play-out y tienen a 2 victorias ahora mismo a Logro Basket y a la Cultural, que no se despiste mucho, que está todavía con las 8, que ha perdido para lo que resta de temporada a Pablo Orenga y que precisamente visitan Jaén este fin de semana. O sea que, no sé, yo veo que decíamos que a lo mejor, bueno, pues Logro Basket estaba salvado ya cuando viniese a Ponferrada. Uf, yo veo que vamos a estar dándonos tortas todos hasta el final de liga, ¿eh? Incluso equipos que parecían salvados, cuidado que no se despisten. Mira, yo firmo, pues lo que os decía, lo que estaba viendo el lunes, yo firmo
salvar el Basket Verás con Biele y con Cajasol y ganar a Jaén y los 3 últimos que tenemos. O sea, es decir, sumar 4 victorias que nos haría tener 17, ¿no, Rubén? Serían. Sí, ¿tú cuentas el partido de Morón también? El Morón es el problema, que es una incógnita. Es que Morón es un equipo súper extraño. O sea, pero súper extraño. O sea, yo firmo eso, el ganar al Logrobasket. Tenemos, creo que es Morón en casa, ¿no? Me parece. No, Morón Fuera, fuera y la última jornada sé que decidimos a Gijón. eso es. Entonces, intentar ganar el de Morón, los 2 de casa y salvar el básquet a verás con Biele y con Sevilla. Vamos, lo firmaba ahora mismo. Suena fácil, pero Sevilla creo que eran 10 puntos al final. Mm, Si lo salvamos ya sería un buen resultado, pero no va a ser sencillo tampoco, ¿eh? Yo me quedo con el tema de ser competitivos en este particular. Y yo creo que bueno, ojalá se pueda hacer lo que tú dices, pero si ahora mismo somos capaces de sacar los 3 partidos de casa, yo para mí ya sería un buen motín y acabar con 16 victorias la temporada que creo, a riesgo de que me corrija alguien, creo que nunca se había conseguido. Y a partir de ahí, pues ya se verán otras cosas. Raúl, el último año de David Barrio no consigue 16, ¿tú te acuerdas? Yo creo que el récord lo tiene Oriol el año pasado. O sea, que ya le adelantó Creo, ¿eh? Oriol el año pasado. Yo creo que sí. Yo creo que me suena. El otro día estaba hablando con Ginés, que conocéis todos, y yo creo que él me decía que él creía que Oriol tenía el récord ese entre ceja y ceja, pero que era del mismo, ¿no? Entonces yo creo no sé, a lo mejor Javier que está muy atento a todo y que los datos los tiene, a lo mejor él nos puede ayudar, ¿no? Pero yo creo que lo tiene Oriol. De todas formas, al final, lo que hablábamos, por ejemplo, Morón, creo que he leído que cambió de entrenador, no sé el motivo. Entonces, más si es incógnita, como tú dices, más todavía, pero aquí nos dio una buena paliza. El único partido que hemos perdido en casa, si no recuerdo. Al final, estamos hablando de los últimos partidos. Si todo el mundo se juega algo, aunque sean los de abajo, dan ese plus y las diferencias se acortan o se igualan mucho. Entonces, la cuestión es a lo mejor que juegues algún partido contra equipos que no se jueguen nada y ahí sí que tendrás un poco de ventaja, pero si nos jugamos todos todo, puede haber sorpresas tanto en nuestros partidos como en los rivales. Entonces, yo creo lo que hablaba antes, asegurar los 3 de casa y si luego puedes rascar algo fuera, es que yo veo los 3 partidos muy, muy complicados fuera, la verdad, pero bueno, hay que competir hasta donde nos llegue. Bueno, pues 12 de la noche, chicos, yo creo que hora de echar el cierre. Mira, echamos el cierre porque además me dijo Raúl que si no hablábamos de ciclismo y Fórmula 1, que a las 12 se iba para la cama. Entonces tenemos que, a ver si nos invita a Carlos Miquel a esas tertulias que provoca de Fórmula 1. Raúl, a ver si nos invitan. Mientras hablabais, he estado mirando. El récord efectivamente lo tiene Oriol con 15. Los 2 últimos años de David Barrio fueron con 14 victorias. Bueno, pues conseguir 16 sería una pasada. Eso está claro. 16 significaría ganar los 3 partidos de casa que tienes. O sea que tampoco Correcto. sería tan complejo. Lo que pasa que tienes a Morón. No, perdón. Correcto. Ganar los 3 de casa. Eso es. Sí, sí, no. A ver, estamos haciendo, pero teniendo claro que estamos haciendo cuentas de la lechera, porque ya sabes cómo va esto, que cuentas con un partido fácil y al final lo pierdes, y cuentas con un partido que ni de lejos contabas con ganar y das la sorpresa, o sea que. Y esto es una Bueno, montaña esto es como rusa lo que anímica. decía. Esto es como lo que decía Rubén Raúl, como cuando decía Fernando Estévez que tenía un calendario amable, ¿no? ¿Verdad, Raúl? Y luego al final resultó que no ganamos ningún partido en diciembre con el cambio de entrenador. Esto es lo Sí, mismo. sí, no,
Al final, y sobre todo lo que hablábamos, que es que en las últimas jornadas puede pasar de todo, condicionantes deportivos, de que uno se juegue el descenso, otro no, otro el playoff, condicionantes de los jugadores, de que alguno, además en baloncesto, que no es como a lo mejor como en el fútbol, que suele haber permanencia de un año, todo el mundo se juega algo, ¿no? Individual o colectivo. Entonces, en las últimas jornadas, y ya no quiero hablar de cosas raras, que no sé si en baloncesto pasa mucho, pero al final las últimas jornadas dan lugar a muchas sorpresas y muchos resultados que nadie se espera y que estás pendiente de otros campos. Luego también hay que tener el condicionante de los equipos, que a lo mejor si hay algún equipo, Valladolid o Córdoba, que quede campeón en la última jornada, por ejemplo, con la antelación. Quiero decir que en la última jornada no se juegue nada. No sé si os acordáis, creo que fue el año pasado Cáceres, que en la última jornada perdió de 30 y pico porque ya había quedado el primero y se estaba ya reservando para la eliminatoria final contra el primero del otro grupo. Entonces pueden Sí, pasar tantas sí. cosas que, como Y dice perdona, Rubén, Raúl, hizo bastante mal porque el equipo contra el que perdió de 30 y pico era Huesca, que luego fue el que le eliminó en playoff. Pero bueno, también hay que decir que sí. Cáceres tenía un problema de fondo que también entiendo que se reservasen porque llegaron en reserva a final de temporada con las fuerzas muy, muy justas. Sí, sí, pero como tú dices, luego bueno, aquí, a ver, lo podemos hacer, ¿no? Es un espacio de aficionados y podemos hacer cuentas de la lechera, pero al final lo importante es el siguiente partido e intentar competir el siguiente partido que tienes, intentar ganarlo y ya está. Y si vas haciendo eso, como dice el Cholo, partido a partido, en el deporte al final es lo que se ve. Hace años pues siempre se hablaba, o ¿te acuerdas cuando Luis Aragonés en fútbol decía lo importante era llegar a las últimas 10 jornadas, o que también lo decía Terrazas? Pero ahora todo el mundo dice partido a partido, casi se dice entrenamiento a entrenamiento, y bueno, luego ya Dios verá lo que ocurre. Bueno, pues chicos, yo creo que vamos a ir echando el cierre a este space en el que hemos analizado las claves de la derrota del Clínica Ponferrada SDP en el partido del pasado domingo en Valladolid. También hemos hablado de la lesión de Pau Terviño y de las posibilidades que se le abren al club si quiere acudir al mercado de fichajes. Y bueno, pues poquita cosa más. Toda la suerte del mundo para el club de cara al compromiso que este domingo tiene en tierras sevillanas, del que estaremos pendientes y que analizaremos dentro de 7 días. Raúl Fernández, un placer, como siempre que te pasas por aquí. El placer es mío. Muchas gracias a los dos y a todos los que nos han escuchado ahora o más tarde. Y bueno, pues como tú dices, ojalá saquemos un buen resultado en Sevilla, que sería un poco dar la sorpresa, pero yo confío en el equipo, en el trabajo de Oriol y del cuerpo técnico y de los jugadores, y yo creo que esta temporada, como dice Borja, es maravillosa y aún daremos que hablar, ¿no? Y que lo disfrutemos todos en el pabellón y desde las pantallas de la tele cuando nos toque verlo fuera. Un saludo y muchas gracias. Borja, lo dicho, un placer. Nada, como siempre. Nada, yo he estado de bajón unos días, la verdad, porque ya sabéis que a mí Pau Treviño me parece un jugadorazo y es verdad que su baja, pues oye, te deja ahí digo, joder, con lo bien que llevamos la temporada. Pero creo realmente que nos queda cuerda para rato, ¿eh? Creo realmente que nos queda cuerda para rato. Confío mucho en el cuerpo técnico y estoy seguro de que encontraremos en estos últimos partidos al mejor Rasmus Black y al mejor Okeke que nos podrán dar alegrías todavía, yo creo. Que así sea. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar un jueves más y os esperamos en 7 días aquí en una nueva edición de La Hora Deportiva en su edición de básquet. Muy buenas noches.